Hola, hoy en Retrologando vamos a hablar de lo más reciente traducido, de un autor que nos interesa mucho, de terror, de un terror psicológico, de un terror muy actual, muy original, que nos va por lo general llevando de algo cotidiano, incluso rutinario, a elementos de pánico. Hemos hablado del resto de su obra que está traducida y hoy toca pues con este ejemplo, con este tomo recién traducido, Mi trabajo todavía no está terminado y otros relatos de Thomas Ligotti. En efecto, Thomas Ligotti, hemos hablado de Noctuario, de Crimscribe, de teatro grotesco, incluso de La conspiración contra la especie humana, o sea, lo que se ha ido publicando casi todo por Valdemar, como es el caso de este libro también, que tengo en las manos. Y bueno, hemos ido recorriendo un poco cómo ha sido su evolución. Es un hombre enigmático, es un hombre que no se sabe demasiado de él. Hay un libro que recopila las entrevistas que ha ido concediendo y algunas cosas que parece ser que va a publicar Valdemar, o eso anuncia en este tomo que vamos a ver ahora. Pero habíamos conocido cosas desde el inicio, tal, pues los cuenta un soñador, tal. Y de pronto, antes de Teatro Grotesco, hay otro libro muy importante por el que obtiene una serie de premios, y era este, que estaba sin traducir, que es Mi trabajo todavía no está acabado. 3 cuentos de horror contemporáneo, de horror corporativo. Ahora veremos esto a qué obedece, pero vamos, a mí me parece que es un libro. A mí esta novela me ha parecido muy interesante. Mi trabajo todavía no está acabado. Es la única novela corta que ha escrito Ligotti, porque Ligotti escribe cuentos, a veces muy breves, otras veces relacionados entre sí, como Crimscribe. En cierta manera es una biografía de flashes que aparentemente inconexos de un personaje, pero esto es una novela más extensa. Mi trabajo todavía no está acabado, y que realmente tiene momentos álgidos de terror, pero porque además no llegamos a entender. Esto suele suceder en este autor, que estamos leyendo la acción, lo que va sucediendo, y no llegamos a entender qué está pasando. O sea, llega un momento en que el lector se extravía en lo que está contando el narrador, y según avanza la lectura, vamos atando cabos y vamos reconstruyendo qué es lo que ha sucedido para llevarnos a la lógica que nos haga comprender lo que ha pasado. Esto sucede también en esta novela, que a mí, ya digo, a mí me parece de los mejores escritos de Ligotti. ¿Y esto de terror corporativo a qué se refiere? Bueno, esto a mí me parece un poco traído por los pelos, porque puede ser, y como podría ser en otro sitio, que sucede en el ámbito del trabajo, en el ámbito laboral de los personajes. Efectivamente, las 3 historias que hay 3 historias y otra cosa más. Pues en las 3 historias sí se desarrollan en el ámbito laboral, sobre todo las 2 primeras. La tercera un poco más fuera de, porque va para también, pero menos. Y después la cuarta nada, porque es otra cosa de otro asunto que no tiene nada que ver. Y sin más, pues vamos a ver los contenidos del libro, que son 4, como digo, empezando por Mi trabajo todavía no está acabado, esta novela corta. Resulta que en una empresa de no se sabe muy bien qué, sabemos que es como de iniciativas comerciales, que quieren vender sobre todo, lo que llega a decirse, quieren obtenerlo todo sin dar nada a cambio. Ese es el desideratum de la empresa. Y este dominio, al que, como algo peyorativo, denominan domino tal, pero a él le molesta mucho que se lo digan, asiste a una reunión donde van 7 supervisores. Después hay los gerifaltes, pero ellos son los supervisores, que son los que manejan el asunto, dijéramos, allí en la oficina, en la empresa. Tienen reuniones periódicas, que hay un tal Richard, que es el que manda, y después los otros que lo acompañan, y son 7. Y al acabar dicha reunión, Dominio le dice a Richard que tiene una idea novedosa, que podía innovar mucho, que siempre se está diciendo que se va a renovar, a modificar, a modernizar la empresa, pero nunca se hace nada, y él ha tenido una idea que ha desarrollado y que puede funcionar. Y entonces el Richard le dice, pues dámelo. No, es que lo tengo en mi casa. Porque lo que está pareciendo, la impresión que nos da, es que el tal Richard lo que quiere es apropiarse él de la idea y venderla como suya a los demás para arriba. Y Dominio, que no es tonto, le dice, no, la tengo en mi casa. Y no es verdad, la tiene allí, la tiene en el despacho. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí voy a hacer un poco de spoiler, pero es que si no tiene sentido lo demás que voy a explicar.
Los demás compañeros de aquellos supervisores, de aquellos 7 de las reuniones, le van haciendo luz de gas. Me han robado una cosa, unos sellos. Ah, pero si los tienes tú, dominio. ¿Cómo? Es que me ha desaparecido. ¿Pero cómo? Tú tienes que hacer unos papeles. ¿Dónde están? Los tengo aquí. ¿Dónde estaban? Yo los dejé aquí. Ahora no están. Le van haciendo luz de gas hasta que él lo obligan a dimitir. No voy a decir por qué se lo hacen, ni a qué obedecen, ni nada, pero bueno. Y entonces él, a partir de ahí, decide vengarse. Va a una armería, compra un arsenal de cosas, un machete, un cuchillo grande de caza para desollar ciervos y tal, y empieza a dar cumplida venganza de estos pájaros. Pero ¿qué ocurre? Que nos damos cuenta, por lo que va contando la historia, que hay algo raro, hay algo porque él no está allí. O sea, de pronto, por ejemplo, van a donde él vivía, él vive encima de un restaurante, en la parte de arriba, le tienen alquilado a la dueña del restaurante, que es la persona más decente que él conoce, pues un apartamento cochambroso, pero le gusta estar allí por estar cerca de esta mujer, a la que en un momento determinado lega todo su dinero. Lo mete en una caja y lo pone para ella y bueno, pues se lo da. Entonces ella dice, pues supongo que esto es una despedida. Pues claro. Pero los policías van allí y miran por la ventana, él está pegado a la ventana y no lo ven. Vemos que hay algo especial, entonces, pero él va cumpliendo con lo que él quiere. Además, al principio no asistimos al asesinato, sino vemos el muerto primero, pero después vamos viendo lo que va sucediendo con los demás. Que en algunos casos es aterrador, pero aterrador del todo. Para llegar al último caso, a Richard. Y con Richard se nos devela todo lo que ha pasado. Qué es lo que ha sucedido con Dominio, por qué tiene ese carácter extraño, podríamos decir fantasmal. Y bueno, vemos en qué termina la cosa. Realmente es una novela, en mi opinión, muy bien hecha, muy bien estructurada, muy bien lo que es la línea narrativa, cómo va evolucionando, porque además hay momentos que nos dice, bueno, son 7, y va hablando uno por los nombres. Vamos a ver, lo podemos buscar sin ninguna dificultad. Después ya los capítulos tienen números, y a ver, aquí va diciendo, y características de ellos, cómo son cada uno, va diciendo los nombres y va explicando a qué se dedica cada uno y qué características, qué rasgos peculiares tienen. Perry, Mary, las mujeres que son también tremendas, Kerry, Harry, Barry, Sherry, Kerry, Mary y Richard, y él, claro. Estos son los miembros de la mesa aquella, de los que él va pues después viendo de castigarlos por aquello que ha pasado. Porque en definitiva, aquella existencia también, pues un poco, no sé cómo decirlo, un poco saboría, un poco insípida, de esa empresa, donde tampoco precisamente se le valoraba demasiado, según deducimos, pero era la almendra de su vida, era el núcleo de su vida. Entonces, al hacérselo renunciar a él, pues él decide una serie de acciones a tomar y bueno, es lo que emprende, ¿no? Esto en cuanto a mi trabajo no está acabado. Continúa, tengo un plan especial para este mundo, también en un ámbito de oficina, donde los supervisores van desapareciendo. Hay una neblina amarilla por allí, por el exterior. En esta ciudad es una empresa que está puesta en donde Cristo perdió el mechero, allí en la afuera, en el extrarradio de la ciudad, y donde todo el mundo trabaja muy cerca uno de otro, o sea, pero no se ve, es todo muy oscuro y tal. Tu mesa tienes tu luz, bueno, los que están allí, claro, no tú ni yo, tienen su luz, pero salen y apenas se ven los pies, están tropezándose siempre unos con otros y tal. Y resulta que los supervisores de esta empresa, y no es la empresa de la novela, pero podría serlo, los supervisores van siendo asesinados, aparecen muertos. En la calle, que es donde está la niebla, tal igual, van apareciendo muertos. Y no son sustituidos. Y el protagonista deduce que hay un acto que revela que se ha cometido un asesinato. ¿Qué es qué? Que cada vez que hay asesinato, la niebla esa, la neblina esa amarilla, se hace más tupida, se hace más espesa. Y se hace más presente. Tú miras por la ventana y llega un momento que es que no ven ni la farola de enfrente. Están encendidas las farolas noche y día, para así mitigar un poco la niebla, pero ni aún así. Bueno, ¿qué pasa? Que de pronto la niebla empieza a entrar en el edificio. Empiezan a suceder cosas.
Hay quien, tomando un café con los compañeros, hace una denuncia de algo de la empresa. Fiambre también. Hay otros que expresa ciertas sospechas, que fiambre también. Y hay un personaje oculto, un personaje ausente, que no aparece, UG Blaine, la empresa se llama Blaine, es el dueño de la empresa, que al parecer va ocupando los cargos de estos supervisores que van falleciendo. Decir también que el subtítulo, tengo un plan especial para este mundo, de este relato, el subtítulo es El segundo avenimiento de los muertos, porque algo, hombre, no es que empiecen a aparecer zombies por allí, pero algo tiene que ver. Y vamos también aprendiendo cosas de este sitio. Esta ciudad, por lo visto, ahora se denomina Ciudad Dorada, no por la neblina aquella, sino por el supuesto oropel que tiene esta ciudad, que pretende atraer empresas que vengan a comerciar, a generar trabajo y cosas allí, abaratando el suelo, dando facilidad y tal. Pero antes se llamaba la ciudad del crimen, porque era una ciudad donde constantemente aparecían asesinatos, donde todo era desvalijado, robado. Entonces han intentado darle un lavadito de cara y poner la Ciudad Dorada, donde ha ido esta empresa y donde suceden estas cosas. Ya digo que es algo que en principio no tiene mucho sentido, pero que después se iba cobrando. Más complejo en este sentido como narrativa es el tercer cuento, el más cortito de los tres. Son 11 páginas, La red de pesadillas, cerrando el negocio. Aquí puede entenderse que es también corporativo. Bueno, pues sí, vale. Hay cosas de negocio, efectivamente, son anuncios, porque estos son como píldoras, son como pulgas. Las píldoras del terror, le llamó Alfonso Sastre, en Las noches lúgubres, como fragmentos muy cortitos que te van dando una sensación general de conjunto terrorífico, ¿no? Entonces aquí son anuncios clasificados, aparece un anuncio. Escena de apertura. Y va como eso, pues como fragmentos aislados que nos van dando una visión general. Yo creo que no solo de despacho, también en un despacho, pero esto es un caos organizado. Es un caos voluntario que no vamos conociendo una perspectiva general de la situación, de la realidad ficcional del texto, sino que vamos conociendo pinceladas. Y esas pinceladas aisladas nos van proporcionando una visión de conjunto más o menos aproximada, que tampoco nos interesa mucho que sea con rigor, sino el sentimiento que desprende y que despierta, que el de ese desasosiego o ese incluso terror que producen las situaciones que van hablando aquí, ¿no? Los espías, el espionaje industrial, en fin. Claro. En el original inglés vienen, mi trabajo todavía no está acabado, y otros 2 relatos, son 3, los 3 que hemos visto, los 3 estos. Pero Valdemar, en esta edición, en la traducción, ha incluido un anexo que no tiene nada que ver con lo anterior. Pero bueno, me imagino que de alguna forma, para recogerlo, para que esté incluido en una publicación, han optado por meterlo, porque de otra forma se hubiera quedado fuera, porque no creo yo que tenga mucho que ver con lo que es el trabajo habitual de Ligotti. Se trata de un guión escrito por el propio Thomas Ligotti y por Brandon Trent, que es un amigo suyo, según cuenta al inicio. Estaba él en un momento de que no creaba nada, que no estaba haciendo nada, y este Thomas Trent, amigo suyo, le propuso una idea que podía desarrollar. Y hicieron un guión para un capítulo de la serie Expediente X, que es lo que es este guión. Entonces aquí tenemos a Mulder, a Scully, a la agente Scully y tal, en una acción que se llama Crampton. Entonces explica en la introducción, en la nota introductoria de Thomas Ligotti, que los productores, o sea, ellos pensaron que era un capítulo que podía figurar perfectamente en Expediente X, y así lo escribieron, lo redactaron y lo intentaron presentar a la producción. No llegó a manos de nadie, o sea, nadie lo leyó. Se lo rechazaban sin leerlo. Dice que no sabe cómo funciona Hollywood, pero que se dieron cuenta que no llegó a conocerlo ningún productor. ¿En qué consiste Crampton? Bueno, vamos a contar un poco el principio. Crampton no es un nombre de una persona, es el nombre de un lugar, podríamos decir, un pueblo desolado, un pueblo donde solamente hay una casa cerca, no dentro del pueblo, y dentro del pueblo está todo abandonado, salvo el hotel, el restaurante y una tienda de reparaciones de coches y de cosas de estas. Es lo único que funciona. Pero bueno, ¿por qué se llega a esto? Bueno, pues que resulta que los 2 protagonistas están allí con sus discusiones habituales. Entonces en el FBI aparece un señor, busca a un tal Larry Johnson, dicho sea de paso, el nombre se me quedó porque hubo un jugador de la NBA, cuando Pat Ewing y toda esta gente, cuando yo la veía,
que era compañero de Pat Ewing en los New York Knicks, se llama Larry Johnson, porque hay un agente del FBI que se llama Larry Johnson, que está tranquilamente ahí en su escritorio, haciendo sus cosas, y hay un señor rubio que entra. Larry Johnson, sí, va, le pega 4 tiros. Los otros agentes del FBI se arrojan encima del agresor inmediatamente. Cuando el tío cae al suelo, el que ha disparado, roto. Es un muñeco de escayola. ¿Pero qué es esto? Y ven que el otro está muerto, pero no tiene... ¿Han escuchado balazos? Sí, cogen la pistola. Eso después lo de siempre, la Scully y el otro. Y una pistola esta que aprieta el gatillo y sale una banderita, ¡bang! O sea que esto no ha podido matar a nadie, ha sido un infarto. ¿Qué ha pasado aquí? Entonces descubren que este Larry Johnson, junto con otro, con Rick, con otro agente del FBI que se retiró, estuvieron indagando un asunto relacionado con la magia, y en los bolsillos del muñeco este de escayola lo único que encuentran es un recibo de una tienda, de una dirección que resulta ser una tienda de magia. Y allá que se van. Entonces el mago este le explica algunas cosas de los trucos, que otros no se pueden hacer, que él no puede saber esto de qué va, y contactan con el Rick aquel, con el otro agente, compañero del Larry Johnson, que es el que vive en una casa que según vas con el coche parece que te va acercando, pero no, está siempre a la misma distancia, hasta que llegan a un bosquecito y ya se topan de frente con ella, que es vecino del lugar este, de la ciudad esta que da título al guión. Le explica que, bueno, que él se salió porque del caso y del FBI por discrepancias con Larry, porque aquí había algo más gordo. Está Mulder o Mulder, es que no sé cómo se pronuncia realmente, pero se escribe Mulder, y Scully en la ciudad, porque se han ido a hospedarse allí en vez de quedarse en la casa del ex policía, y van viendo folletos por todas partes, y anuncios y cosas, y se los recomiendan en el hotel, que va a haber un espectáculo de magia muy importante al día siguiente, en un salón masónico que hay allí, en la ciudad allí, y van al salón este a ver qué hay, y está todo roto, todo tirado por el suelo, todo destrozado, el telón hecho girones. Aquí no se va a hacer ningún espectáculo de nada porque esto está hecho una porquería. Aquí no pueden hacer nada mañana porque es que no da tiempo material a remozar esto. Y de pronto el Rick contacta con ellos, salgan corriendo de ahí. Y se van a casa de Rick, que le empieza a explicar la cosa, y hasta aquí puedo leer. Ya no voy a contar más. Efectivamente, pues es un caso de donde suceden pues asuntos que podríamos decir que superan lo normal, lo corriente, paranormal, supranormal, extranormal, llámalo como quiera, y que tendrán su explicación que muchas veces no confirma ni desmiente, sino que deja la cosa en la ambigüedad más abierta. Y un poco lo que pasa con este relato, con este guión, que en mi opinión está muy bien escrito y que hubiera podido funcionar muy bien en la serie. No se aleja demasiado de lo que es las claves de esta serie, por lo que a mí me alcanza. Tampoco es una serie a la que yo haya sido muy aficionado, debo decirlo. Algunos del canal me habéis comentado, si tengo tiempo y posibilidades algún día me la veré entera, porque no me desagrada este tema a mí, pero lo que pasa es que los que he visto el largometraje, he visto algunos capítulos, y es que a mí estos personajes no me dicen, estos protagonistas no me... Mira, es que el Mulder o Mulder, es que no sé, el actor este lo hemos visto en Twin Peaks, lo hemos visto en una serie de cosas, y un actor bastante bueno, y la que hace Scully también, una actriz, por ejemplo, en la serie Aníbal, hacía la psiquiatra aquella, o sea, son gente solvente, pero a mí es que estos personajes no me convencen. A mí esas peleitas constantes de amor-odio, de no sé qué, parece que está un poquito trillado ya, ¿no? Pero aún así, los argumentos, hombre, de mezclar suspense con ciencia ficción, con elementos eso que superan lo lógico, lo normal, pues tiene su interés, y ya digo que algún día sí puedo lo leer, pero en cualquier caso, de lo que conozco, este guión no hubiera desentonado en la serie. Y esto es lo que hemos venido a hablar hoy. De este libro, en mi opinión, estupendo, aconsejable en todo punto, tanto para el que conozca la obra de Thomas Ligotti como quien no la conozca. O sea, voy a leer algo de Thomas Ligotti. Esto es bastante más asequible que otras cosas de las que hemos visto en otros vídeos, porque esto se lee con soltura y es una cosa que se puede ir siguiendo. El último de los 3 relatos, algo menos, pero ese es más en la línea. Pero el Ligotti en estado puro. El Ligotti, con su forma de expresarse, con sus soluciones, aunque sean provisionales, terroríficas, con su atmósfera, y que a mí me pareció un libro muy interesante y que por fin
pues ya tenemos más o menos el corpus básico de las obras de Ligotti. Están todas ya en Valdemar, alguna aportación en otra editorial, pero un par de relatos que ya hemos comentado también, pero en Valdemar es donde está el grueso de la obra de Ligotti, que tanto nos hace apreciarlo y incluso seguirlo y admirarlo, ¿no? Y esto es lo que hemos venido a hablar. Si ya conoces el libro, pues nada, pues ya sabes de qué va todo esto. Si no, pues ya te digo, si te interesa el terror este novedoso, es un terror, no es el terror al uso, no es el terror tradicional, sino un terror distinto. Puedes verlo en los otros vídeos que hemos hablado de Ligotti, que más o menos explica un poco de qué va la poética de él. Pues este es un libro muy adecuado para desasosegar, para ponerte quieto, ¿no? ¿Verdad? Para generar malestar un poco. Pues estos libros son perfectos. Y en cuanto al vídeo, pues si te ha gustado, te agradeceremos que le dejes al me gusta. Si te interesan los temas que tocamos un día y otro en el canal, así mismo, pues que te suscribas, que le comente a gente que piense que le puede interesar pues la existencia del canal, porque nos interesa que nos acompañéis cuanto más mejor. Y nada más, nos vemos en otro vídeo. Un saludo.